Hola, hasta el momento hemos revisado temas de virtualización con una aplicación específica que es Proxmox. Para hoy traigo otra herramienta que es muy poderosa también y que puede ayudar a virtualizar de forma más sencilla en organizaciones y en sitios donde no tenemos mucho recurso de hardware, pero que sí necesitamos virtualizar. Esta herramienta se llama KVM y es como la base de la virtualización en Linux. Entonces, vamos adelante con esta. Bueno, como siempre, les traigo una pequeña descripción de qué es KVM. Bueno, KVM es una tecnología que permite virtualizar y algo que es muy importante es, primero, que es de código abierto y segundo, se integra con el kernel de Linux. ¿Esto qué permite? Que eh, siendo un hipervisor tipo 2, es decir, un hipervisor que necesita un sistema operativo, puede trabajar como un hipervisor tipo 1, es decir, que trabaja directamente en el hardware, lo cual, pues, la ventaja que tiene es que las máquinas virtuales actúan como si estuvieran directamente en el hardware, lo cual hace que el desempeño sea prácticamente el mismo que si las tuviéramos instaladas en un servidor físico. ¿Qué características tiene? Miremoslas. Bueno, ya dije la primera, integración con el kernel de Linux. Hace que las máquinas trabajen como si estuvieran en hardware. Almacenamiento flexible, soporta múltiples tipos de formato de disco. Los más importantes son los que les muestro allí, que son RAW, que es un disco crudo, QCOW, que es el formato nativo de QMM, que es el emulador un virtualizador de Linux, y BMDK. BMDK es el formato nativo de VMware. O sea, nos permite importar también máquinas de VMware. Escalabilidad. Bueno, podemos comenzar con máquinas muy pequeñas que no necesariamente sean servidores y podemos llegar a máquinas con múltiples procesadores y con muchos gigas de RAM, incluso llegando a tener configuraciones de clúster de alta disponibilidad. Cuarto, iba a decir tercero, cuarto, seguridad. Eh, Como está integrado con el núcleo con el kernel del sistema operativo Linux, pues tiene todas las ventajas que tiene la seguridad de este kernel, como es todos parámetros como el SE Linux, AppArmor, el firewall, en fin, tenemos mucha seguridad. Interfaz de gestión, súper importante. KVM como tal es una herramienta de línea de comando, pero podemos utilizar o descargar múltiples herramientas que hay en el mercado que son gratis y que nos permiten, de acuerdo a lo que necesitamos, administrar nuestra plataforma. Y como ya lo había dicho, la última, el desempeño. Es como si estuviéramos trabajando con máquinas instaladas en hardware. Para nuestro laboratorio, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una máquina con un procesador de 64 bits y toda la tecnología de virtualización activada. A nivel de memoria, necesitamos 2 gigas de RAM. Obviamente, si vamos a virtualizar, 2 gigas de RAM no van a ser suficientes. En el caso del laboratorio que vamos a hacer hoy, voy a poner 8. Disco duro, nos dice que necesitamos 6 gigas de disco duro. 6 gigas de disco duro es lo mínimo que necesita Linux para poderse instalar. Obviamente esto no es suficiente para poder virtualizar. Vamos a poner más y vamos a garantizar que tenga buena capacidad. Yo diría que a, en este laboratorio vamos a poner 80 gigas para poder virtualizar algunas máquinas y poder hacer pruebas. Y tarjetas de red, como mínimo una, ustedes ya bien saben, recomiendo como mínimo dos en ambientes productivos, básicamente porque eso nos da alta disponibilidad. Eh, y bueno, ya lo que sigue es crear la máquina virtual e iniciar el proceso de instalación del sistema operativo. Es el siguiente paso. Bueno, listo. Vamos a crear la máquina virtual. Para esto ya estamos en la consola de VMware Workstation 17.5. Es la herramienta que yo siempre uso. Vamos a hacer clic sobre crear nueva máquina virtual. Y acá seleccionamos la opción de Custom. Siguiente, las opciones de la compatibilidad de hardware virtual los vamos a dejar como están. Siguiente, instalación del sistema operativo, la vamos a dejar para hacerlo posterior. Siguiente, tipo de sistema operativo. En este caso va a ser un sistema operativo Linux. Y en Linux vamos a buscar Red Hat Enterprise.
9. Siguiente, en este caso le voy a dar un nombre, host KVM. Siguiente, procesadores. Entonces le voy a decir que van a ser 2 procesadores con 3 núcleos cada procesador, 6 núcleos en total. A nivel de memoria le voy a asignar 8 GB de RAM. Siguiente, tipo de red lo vamos a dejar en la que está en NAT, Network Address Translation. Siguiente, estos parámetros siempre los dejamos de forma predeterminada. El virtualizador selecciona el más adecuado para el sistema operativo que vamos a instalar. Siguiente, siguiente. Vamos a crear un nuevo disco duro. Y acá, como les dije, vamos a crear un disco duro de 80 gigas. Siguiente. El nombre del disco duro pues, lo dejamos de forma predeterminada. Y aquí vamos a irnos a personalizar el hardware. Lo primero que yo siempre hago, como ustedes ya bien saben, a los que me siguen en el canal, es remover la tarjeta de sonido. Lo siguiente es activar las opciones de virtualización en el procesador. Simplemente seleccionamos la primera y por último vamos a seleccionar los medios de instalación. En este caso vamos a instalar Alma Linux 9, el cual es una copia binaria o un clon binario de Red Hat Enterprise 9. Le damos Close, finalizar y esto ya nos deja la máquina virtual creada. Siguiente paso, instalar sistema operativo. Bueno, ya tenemos la máquina virtual lista, simplemente la vamos a encender y vamos a iniciar el proceso de instalación del sistema operativo Linux. Bueno, nos salen las opciones del menú. En este caso vamos a seleccionar la primera, Install Alma Linux. Acá ya teniendo el menú listo, ya cargó la consola del asistente de instalación. Yo prefiero siempre el idioma en inglés, ya me acostumbré a trabajar con inglés, con los comandos en inglés, con la consola en inglés, entonces siempre la selecciono así, le doy continuar. Listo. Acá ya vamos a seleccionar las opciones. Lo primero es cambiar el teclado al que más se ajuste al que ustedes tengan en su computador. En el caso del mío es un Spanish Latin American. Y voy a remover el de inglés. Voy a dejar solo el teclado en español. Done. Origen de la instalación lo vamos a dejar en local media, ya está listo. Destino, simplemente debemos abrirlo y cerrarlo. Él ya selecciona automáticamente el disco. Si tuviésemos más de un disco, él va a seleccionar allí, nos va a permitir seleccionar el disco adecuado. O sea, ahí sí eh, dependería de lo que nosotros vayamos a hacer. Lenguaje lo vamos a dejar como está. Selección del software. En este caso, si se dan cuenta, tenemos varias opciones de instalar el servidor. Lo voy a dejar con Server with Key. Esta opción es la que nos permite tener consola gráfica. La opción más sencilla, de pronto que tiene menos carga a nivel de disco, sería solo server, pero pues no nos va a cargar las herramientas de administración gráficas que la verdad son más agradables de trabajar. Lo dejo con server with key. Ya kdump lo vamos a dejar como está. Time and date ya seleccionó el adecuado para donde está ubicado. Network and host name, entonces lo primero que vamos a dar es un nombre. Le voy a dar hostkvm.testlab.local. Le damos apply. Aquí ya nos aparece que está perfecto. Y a nivel de dirección IP, él está tomando una dirección IP dinámica. Vamos a cambiarla.
Simplemente haciendo clic en Configure. Aquí nos sale el menú de la tarjeta. Nos vamos a la sección que se llama IP versión 4. Como se pueden dar cuenta, está en automático de HCP. Y vamos a dejarlo en manual. Listo. Aquí damos clic en adicionar para poder adicionar la dirección IP y le vamos a dar la dirección 192.168.17.50. Siempre es bueno verificar que la dirección esté libre para que después no haya conflictos y que una de las dos máquinas o de las máquinas en nuestra red se quede sin red. A nivel de máscara podemos dar el número de bits o la máscara completa. Número de bits sería 24 y si se dan cuenta ahí queda bien. O podemos decir 255, 255, 255.0. Es lo mismo. Gateway 192, perdón, 192, 168, 17.2 y DNS lo mismo. 7.2. Tengan en cuenta, estos parámetros son para mi red. Ustedes deben tener en cuenta estos parámetros ajustados a la red que ustedes tienen. Algo súper importante, vamos a virtualizar IP versión 6, dejémoslo como está. KVM requiere que IP versión 6 esté configurado, entonces mejor dejémoslo quieto para que no haya ningún inconveniente después cuando ya vayamos a crear las máquinas virtuales. Le damos Save. Si se dan cuenta, aquí ya la dirección IP no la quedó, no la cambió. Y aquí simplemente le damos Done. Nos faltan los parámetros de clave de root. Entonces le vamos a dar la clave. Ya saben, 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. Y vamos a activar la opción de que permita las conexiones con root por SSH con clave. Siempre importante que sea con clave, no que estén abiertas. Esa brecha de seguridad va a ser terrible. Creación de usuario. Yo siempre creo un usuario que se llama operador. Importante, no lo pongan en inglés. Operator es una cuenta que ya existe en el sistema y es reservada. No va a permitir hacer crearla. Y la clave que ponemos en este usuario, ideal que sea diferente a la que le pusimos al root, ¿no? Si necesitamos hacer tareas administrativas o queremos hacer que el usuario tenga permisos, le damos a seleccionar que este usuario sea administrador. En este caso no lo voy a hacer. Y siempre dejar activo la opción de que requiere password para usar la cuenta. Un riesgo, usuario sin clave. Listo. Acá ya estamos listos para iniciar. Simplemente le damos Begin Installation y esperamos. En este punto voy a acelerar el video. Cuando termine, continuamos. Ya acabó la instalación, hice el reinicio, la máquina ya arrancó. Vamos a ingresar a la máquina con el usuario root. Lo primero que nos va a salir es muy seguramente el asistente de configuración para acabar de configurar algunos ítems del sistema operativo. Acá nos advierte que nos logueamos con un usuario privilegiado. Si está bien, abrimos una terminal. No abrió la consola, no hay problema. Entonces revisemos que todo esté funcionando y que todo esté como debe estar. Lo primero es ver el nombre, hostname. Está perfecto. Hostkvm, tesla.local. Ah, no está bien. Quedó tesla.loca. Entonces, vamos a entrar a nmTUI. Network Manager, Text User Interface. Y aquí le vamos a decir Set System Hostname. Y simplemente le alegramos la L. Ok. Ya se actualizó.
Quit. La otra forma de hacer esta edición es modificar el archivo que está en el directorio etc, que se llama hostname. Voy a dar more para mostrárselos. etc hostname. Si se dan cuenta, ahí está. Es la misma configuración. Listo. If config nos va a mostrar la configuración del sistema. Efectivamente, aquí tenemos nuestra tarjeta de red. Perfecto. Esta es la dirección IP versión 6. Esta es la versión IP versión 4. Estamos perfectos. El siguiente paso es garantizar que el sistema operativo está con los últimos niveles de parche que están disponibles. Yum -y para que no nos haga preguntas. Update. Ese -y significa que a todo le va a decir sí. Lo primero que hace es actualizar las bases de datos de los repositorios. Estos son realmente rápidos, si se dan cuenta son archivos de 11, 10, 8 megas, son archivos realmente pequeños, rápidos de descargar. Listo. Va a actualizar 545 paquetes, va a instalar 14 nuevos. Tenemos que esperar a que acabe toda la actualización. Reiniciamos. De este punto voy a acelerar el video, ya retomamos. Bueno, ya acabó la actualización, reinicié la máquina y ya de aquí en adelante voy a hacer toda la configuración por consola. Ya estoy conectado por SSH a través de PuTTY. Lo ya primero que voy a claro que los parámetros de red están adecuados, vamos a hacer la verificación que el procesador soporte virtualización. Esto lo vamos a usar, lo vamos a hacer con el comando egrep. Esta es la línea de comando. Todos estos comandos se los dejo en la descripción para que puedan ejecutarlos después. Copiarlos y ejecutarlos después, perdón. Importante. Esto nos va a arrojar un número. Si se dan cuenta, acá nos arroja un número 6. Este número tiene que ser superior a 1. Pues no puede ser 0 porque indicaría que no tiene procesadores y si no tiene procesadores, pues simplemente no nos podríamos conectar. 1 es básicamente un procesador con un solo core y en este caso tenemos 6, lo cual nos habilita los procesos de virtualización. Estamos bien en este momento. Ya aquí el siguiente paso sería instalar todas las librerías y componentes necesarios para KVM. Esto lo vamos a hacer con el comando dnf. Acá está. Y estos son todos los componentes que vamos a necesitar. En este caso, yo ya los tengo listos, pues sé que son los que requiero o se requieren para que el KVM funcione adecuadamente. Simplemente copiar, enter y él ya va a iniciar el proceso de descarga e instalación. Nos dice, mire, vamos a bajar 78 megas que van a ocupar 283 en disco. Eso porque tiene que descomprimir los archivos, es normal. Le decimos que sí. Este proceso es rápido, dura unos minutos. Realmente son pocos paquetes, entonces la instalación la hace muy, muy rápida.
Bueno, listo, ya terminó la instalación de todos los componentes de KVM. Ahora vamos a verificar que todo esté bien y vamos a garantizar que los servicios suban. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es activar los servicios de KVM. Esto lo hacemos con el comando systemctl enable --loud libvirt. Listo. Lo segundo, vamos a verificar que el servicio haya subido y que esté activo. Listo, perfecto. Ahí vemos que ya está funcionando. Tercero, permisos. Estamos ejecutándolo con el usuario root, pero pues igual vamos a ejecutar el comando para asignar los permisos necesarios a las librerías. Ya tenemos garantizado que si se reinicia la máquina va a cargar todo el entorno de virtualización con el cual podemos trabajar con tranquilidad cuando se reinicie la máquina y que todo suba como debe ser. Este comando que acabo de copiar nos va a ayudar a verificar que todo lo de KVM está instalado y está bien. Está perfecto. Ahí ya nos está mostrando que está conectándose bien el entorno virtualizado. Aquí cuando hay máquinas creadas, él lo que hace es mostrarlas, nos va a dar el ID, el nombre de la máquina y el estado. Es decir, si está prendida, apagada o en pausa. El siguiente paso, claramente, es ingresar a la consola del virtualizador para poder ver que efectivamente podemos utilizar. Para esto, aquí ya tengo la consola. En un paso posterior les voy a mostrar cómo lanzar la consola desde su máquina Windows sin tener que abrir este tipo de consolas de forma remota. Es bastante interesante el proceso. Entonces acá pues damos la clave y aquí ya ingresamos. Entonces, lo primero que vamos a buscar es acá, Virtual Machine Manager. Esta es la herramienta que nos permite administrar. Si por alguna razón no nos aparece, la vamos a poder encontrar como Build Manager a través de la línea de comando y él ya la lanza. Esta es la herramienta que nos va a permitir crear máquinas virtuales. Básicamente, esto lo que nos indica es que ya tenemos totalmente instalado nuestro sistema. Acá, ¿qué vamos a poder hacer? Que en este primer botón vamos a poder crear máquinas virtuales, una máquina virtual. Allá le di clic, démosle un segundito. Y aquí ya nos sale el menú. Esto lo vamos a ver al detalle en un momento. Vamos a instalar otra herramienta que nos permite hacer la administración de la plataforma, pero a través de una consola web. Esto vamos a necesitar una herramienta que se llama Cockpit. Nunca he podido pronunciar esa cosa bien. Cockpit. Bueno, esa es la consola web que nos permite hacer la gestión de todas las plataformas. Entonces, como vemos allí, vamos a utilizar el comando DNF, que es el comando de descarga e instalación de paquetes, install Cockpit y Cockpit Machines, que es el que se encarga de hacer la administración de las máquinas virtuales. Simplemente ya lo lanzamos. Estas son las librerías que va a instalar. Le damos Yes, Enter, y él va a hacer el proceso de instalación de los componentes. A continuación, vamos a activar la librería de este aplicativo para que cargue automáticamente. Siempre con el comando systemctl. Acá ya hizo todos los procesos que tiene que hacer para que cargue automáticamente y vamos a verificar que efectivamente subió bien. Efectivamente ya la tenemos activa, lo vemos acá, activo y escuchando. A continuación vamos a abrir el tema del firewall. Vamos a ejecutar el comando para que el firewall, para que se habiliten los permisos en el firewall de esta herramienta. No lo voy a volver a decir el nombre porque es muy difícil. Listo. Acá nos dice que ya se encontraba
activada. Y voy a darle al firewall para que recargue todas las reglas. Ay, carajo, se me fue. Listo. ¿Cómo vamos a entrar a esta herramienta? Vamos a entrar con un navegador, básicamente http s dos puntos slash la dirección IP de nuestra máquina, que en este caso es 50.50 dos puntos 90.90. Listo, acá ya nos cargó. Tenemos un certificado autofirmado, nos va a salir el error del certificado, simplemente le damos opciones avanzadas y continuar. Acá ya nos da la consola, vamos a ingresar con nuestro usuario root. Creo que el usuario root está bloqueado, entonces utilicemos el usuario operador. A veces estas consolas tienen bloqueado el usuario root para que no pueda ser utilizado. Efectivamente, el usuario root estaba bloqueado y aquí pudimos ingresar. Si le damos Turn on Administrative Access, él nos va a habilitar el acceso como administradores para poder hacer tareas avanzadas. Bueno, no nos aceptó la clave, pero bueno, lo que quería mostrarles es que acá nos aparece la opción de máquinas virtuales. Y listo, acá ya tenemos las opciones para las máquinas virtuales. Podemos crear e importar. Siguiente parte, la creación de una máquina virtual. Bueno, ya quedó totalmente instalado y configurado KVM. Ya quedaron listos los servicios para que se carguen automáticamente cuando se reinicia la máquina. El paso siguiente es crear una máquina virtual. Para esto yo ya copié una imagen ISO de Ubuntu en el sistema, la puse en el directorio TMP. Entonces, pues bueno, vamos a ingresar con el usuario root. Importante que el usuario tenga permisos de administrador, si no, no va a dejar crear archivos. Para poder administrar las máquinas virtuales, de apagarlas, prenderlas, de manejar los sistemas operativos, no se necesita que sea root, pero para crearlas sí. Damos clic en el menú de las aplicaciones, Virtual Machine Manager, aquí ya nos carga la consola. Si hubiese algún problema con los servicios, acá nos saldría un mensaje que diría Not Connected o algo similar. En este caso los servicios están arriba, no hay ningún problema. Hacemos clic en el primer icono que encontramos a mano izquierda, que es el único que está activo. Y aquí ya nos va a salir el asistente de configuración de una máquina virtual. En este caso le vamos a dar Forward, que va a ser un Local Install Media. Vamos a utilizar el ISO que yo copié. En este caso no hay ningún ISO seleccionado, entonces vamos a darle Browse, Browse Local, Other Locations, y en el computador vamos a buscar en TMP la imagen ISO. Open. Entonces ya estamos listos. Acá ya está cargada la imagen ISO y él automáticamente la reconoce. Damos Forward. Configuración del hardware. Va a tener 4 GB de RAM. Lo podemos dejar con 2. Y 2 CPUs. Así está perfecto. Le damos Forward. Capacidad de disco, dejémoslo en 25 para una prueba de Ubuntu. Está perfecto. Forward. El nombre de la máquina, dejémoslo así.
Aquí nos va a permitir seleccionar la red. En este caso solo tenemos una red, no hay forma de cambiarla. Entonces lo vamos a dejar por NAT, está bien, y Finish. Él ya inicia el proceso de creación de la máquina virtual. Si se dan cuenta aquí ya nos aparece activa y ya está arrancando. Cuando hacemos clic adentro nos va a sacar el mensaje si vamos a darle permiso al mouse para que, o a la persona, al usuario para que tome control. Le damos que sí y aquí simplemente le damos install. Proceso de instalación ya es normal, es simplemente hacer el siguiente de acuerdo a las configuraciones que nosotros tengamos. Acá podemos hacer cosas importantes como importar máquinas de otros sistemas. Por ejemplo, si tenemos una máquina ya lista de un sistema VMware, la podemos importar sin ningún inconveniente. Podemos exportarlas también o podemos cargar sistemas operativos Windows. Es un ambiente súper poderoso. En este caso, no tiene alta disponibilidad. Tengan en cuenta eso. Esta máquina, como la configuramos, está hecha para cargas pequeñas en un ambiente controlado pequeño. Podría controlarse o podría instalar allí la plataforma necesaria para una empresa pequeña y que pueda los usuarios utilizar servicios avanzados como un firewall o como un servidor de archivos o como un servidor proxy montado en nuestra plataforma Windows, perdón, en nuestra plataforma KVM. Entonces, pues nada, hasta acá llega el video. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento. Ya saben, comentarios bienvenidos. Todas las preguntas que me quieran hacer las trataré de resolver en el menor tiempo posible. Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal, les agradezco muchísimo. Eh, like a los videos, motiva para seguir generando este tipo de contenido y bueno, campanita para que les lleguen notificaciones de nuevo contenido. Sugerencias de nuevos productos, sugerencias de nuevos videos, cuéntenme qué necesitan, qué quieren que pongamos dentro de los videos y con gusto estaré haciendo las debidas configuraciones y pruebas para poder presentarles un tutor de estos productos. Muchas gracias y hasta luego.